Bien, entonces reciban nuevamente mi cordial saludo. Hoy día viernes 19 de marzo, día de San José, y por lo que he visto que llega por las redes sociales y que Día de los Hombres. No, nunca he entendido esas felicitaciones así como... Pero bueno, feliz día para todos entonces. Bien, tenemos en el día de hoy, vamos a cerrar aquí lo que sobre. Veníamos hablando o veníamos recordando en la sección inmediatamente anterior sobre las estrategias que hay para resolver sistemas de ecuaciones simultáneas. Pues el sustento teórico, el sustento conceptual de los distintos métodos numéricos que sirven para eso. Donde todo pues se resume a resolver o a transformar una matriz que representa los coeficientes del sistema de ecuaciones. Ese tema como tal no es, digamos, otra cosa que recordar ciertos elementos conceptuales que son de vieja data para ustedes, pero porque en lo que viene a continuación podría ser necesario utilizar esas estrategias para darle solución a un problema de otro tipo. O sea, lo recordamos como insumo para poderlo usar o para poder darle solución a problemas un poco más interesantes que el de resolver las meras ecuaciones. Es que hay situaciones en el escenario de la ingeniería que conducen a un momento en el que la solución hay que encontrarla resolviendo un conjunto de ecuaciones que representan el modelo que se quiere analizar. Y por esa razón lo repasamos. Voy a compartir mi pantalla. Para darle apertura a un tema que en su forma general se conoce como los métodos para hacer ajuste de curvas. Esta pues es una temática, como todas las del curso, relativamente simple, porque al ser al constituir un enfoque puramente numérico, pues no tenemos que acudir a conceptos analíticos y a teoremas y a demostraciones algebraicas intrincadas, sino más bien a las herramientas de cálculo y a los conceptos básicos hay que tenerlos para poder tomar decisiones, pero usando unas estrategias puramente basadas en números. Me refiero a situaciones de diverso orden y vamos a tomar en principio la más elemental. Hay situaciones en las que uno tiene, como ingeniero, se enfrenta a la necesidad de caracterizar un fenómeno, o sea, de darle la forma del modelo matemático que lo representa, pero solamente cuenta con un conjunto de observaciones o de valores de una variable, un conjunto de mediciones que se tomaron en el campo o que son producto de la lectura de algún dispositivo, un sensor, pero no tiene más nada sino ese conjunto de datos. Pero a partir de ese conjunto de datos requiere tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, requiere tener una expresión simple, una función que represente a esa variable, pero no tengo la función, tengo simplemente 100 valores de la función en 100 momentos diferentes. Sin embargo, para poder trabajar con esa variable, yo necesito darle alguna forma o modelarla de alguna manera para poder estudiarla y poder hacer distintas cosas con ella, como por ejemplo saber cómo se comporta, estimar cuál va a ser su tendencia futura, o poder medir, tomar medidas en puntos donde no se tiene la medición, pero que necesito la medida de la variable para por alguna determinada razón. Entonces, por ejemplo, supongamos el siguiente caso. Si yo les dijera, por ejemplo, vean, tomemos esta tabla de datos.
tengo 11 valores de una variable P, tomados en distintos momentos del tiempo, en un punto inicial y luego cada segundo, en el segundo 1, en el segundo 2, bueno, segundo, minuto, la unidad no interesa. En el instante t igual a 1, la variable P valió o fue medida con 1,0008. En el instante 2 tomó este valor, en el instante 3 se midió este valor y así sucesivamente hasta el instante 10. Esa es la información con la que tengo, esa me la dieron, me la trajeron ya de la planta, por decir algo, son mediciones. Pero necesitamos saber cuánto estimar el valor de la variable B para un t igual a 325. Yo conozco el de 3, el de 4, el de 5, pero no conozco valores intermedios. O, otro caso B, distinto. Necesitamos estimar cuánto podrá llegar a valer esa variable en un tiempo t igual a 25,2. ¿Cómo resolveríamos ese problema? ¿Cómo lo harían ustedes si yo le hiciera esta pregunta? Por ejemplo, a partir de estos datos, indíqueme cuánto vale P para 3,25. ¿Qué harían ustedes? Pero si ahora sencillo, regresión lineal. ¿Cómo así? Aplicando método de mínimos cuadrados para linealizar los puntos. Bueno, todo el mundo sabe, todos ustedes conocen ese método. Sí, profe. Bueno, perfecto. Esa sería la razón. Esa sería, digamos, una forma de hacerlo. Pero esa forma implica algunas consideraciones adicionales. Eso lo vamos a mirar. Esa metodología, que es la más elemental, es una de las que vamos a tratar en este capítulo. De lo que estamos diciendo es esto, o sea, lo primero que, si yo quiero mirar, ubico los puntos en el plano cartesiano y yo veo que la variable va, a medida que va aumentando el tiempo, la variable también va aumentando y parece tener un comportamiento suave, ¿cierto? Entonces, la regresión lineal operaría, como ustedes lo acaban de decir, haciendo la suposición de que la variable no se comporta, que la variable se comporta linealmente. O sea que yo diría, bueno, el método ese de regresión lineal, que es una de las formas más elementales de ajustar una curva a un conjunto de datos, lo que haría es ajustar una línea recta. Es decir, no una función que pase por todos los puntos, sino la mejor recta que represente la tendencia de la variable. Y esa pues es una solución que no es totalmente exacta, pero que podría servir, por lo menos para tener una aproximación razonable o una estimación razonable del valor. Esa no es la única manera de hacerlo, ¿cierto? Porque yo podría, ¿qué otra estrategia se les ocurriría a ustedes para calcular cuánto vale P en 3,25? Profe, bueno, no sería tanto la regresión lineal, o sea, ajustar la función a una recta, sino más bien a una curva, o sea, de forma que sea más exacta. ¿Y cómo escogeríamos esa curva? ¿Cómo escogeríamos la curva? Sí, ¿cómo determinamos cuál curva escoger? O sea, la que se ajuste mejor a los puntos. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, profe, así. O sea, ¿cómo se te ocurre? No. Un método, pues con Excel. Yo no te estoy diciendo que me tengas que dar la respuesta correcta, sino qué se te ocurre, o sea, y vamos construyendo sobre las respuestas de ustedes. En Excel, ¿cómo harías? En Excel está la opción de seleccionar los puntos y se puede ajustar, o sea, se ve el comportamiento de los puntos y se puede decir como que no es lineal o exponencial. Eso parece más como ok. un comportamiento exponencial. O sea, es más o menos como la regresión lineal, pero usando una función de grado superior
para que sea, por ejemplo, parabólica o exponencial o logarítmica o alguna de las alternativas que están allá. Sí, esa es otra posibilidad. Otra posibilidad que alguien podría haber dicho, mire, si en 3 vale 9 y en 4 vale 16, si en 3 vale 9 y en 4 vale 16, entonces yo uno de aquí hasta aquí con una, sin hacer más nada, sino uno de los valores y calculo proporcionalmente para 3,25, suponiendo que en 3 vale 9, en 4 vale 16, en 3,25, ¿qué tanto es la proporción? Suponiendo una línea recta aquí, interpolar ahí con ese valor. Esa es otra forma que la gente a veces utiliza. En ninguna de esas, o en todas esas, hay un cierto grado de imprecisión. Pero todas esas son aproximaciones válidas, pues dependiendo del contexto y de la necesidad de que el dato sea de mayor o de menor calidad. O sea que la forma más simple sería decir, bueno, una regla de 3. Si en 3 vale 9,02 y en 4 vale 16,05, en 3,25 ¿cuánto vale? Y sacar las cuentas con una proporcionalidad, pero eso implica suponer que el comportamiento entre 3 y 4 es con una línea recta. Si yo quisiera tener una sola función para representar todo esto, ya tendría un trabajo distinto, que no es igual que no es exactamente la regresión lineal, porque la regresión lineal lo que hace es aproximar una curva que tenga esa tendencia, pero no importa si esa curva pasa o no por todos los puntos, no importa si la curva que yo voy a tener satisface todas las observaciones, porque precisamente ese es el criterio que ahora lo vamos a revisar de los mínimos cuadrados, que es la que mejor se ajuste, suponiendo o sabiendo de antemano que entre cada uno de los valores de X y la curva que estoy ajustando o la recta que estoy ajustando puede haber una pequeña diferencia. Pero cuando los datos son, digamos, así, entonces ya queda un poco más complicado, ¿no? Porque si yo digo, bueno, hago regresión lineal, la regresión lineal lo que hace es dibujar una línea recta, que obviamente por la tendencia que uno ve que a medida que se aumenta en el valor de t, de la variable independiente, la variable dependiente presenta como una tendencia a crecer. Pero entonces uno diría, bueno, yo creo que es mejor pensar en una cosa que suba, baja y vuelva a subir, porque yo veo que las observaciones o no son suficientes, o si solamente tengo estas observaciones, pensar que esto sea una variable de comportamiento lineal como que no es muy acertado. Y aunque el procedimiento numérico de la regresión lineal nos permite ajustar una línea recta, puede ser que no sea la mejor decisión desde el punto de vista objetivo por la evidente dispersión o variabilidad que tienen los datos. Aquí de todas maneras subsistiría la alternativa de que si yo quiero encontrar un valor en un punto intermedio no conocido, pues igual puedo hacer una interpolación con línea recta y pasa rápidamente. Pero hay muchas circunstancias en las que uno podría, pues dependiendo de algunos, matemáticamente siempre se puede, lo que voy a decir siempre se puede matemáticamente, pero conceptualmente, haciendo el análisis conceptual correcto, uno podría siempre encontrar una curva que satisfaga todos los puntos. A veces no es buena idea encontrar una sola que satisfaga todos los puntos porque pues la curva entonces empieza a tener para arriba y para abajo. Con el fin de pasar por todos los puntos, pues tiene muchas curvaturas y no estamos seguros de que ese sea el comportamiento real de la variable, como veremos después. Pero siempre es posible, a partir de n puntos, encontrar un polinomio que los une a todos. De hecho, pues es lo que se denominan polinomios de interpolación, que es la parte siguiente, o sea, la parte final de este capítulo. Entonces arranquemos las dos posibles situaciones a las que nos vamos a enfrentar. La primera es cuando tú tienes un conjunto de datos que tiene una dispersión grande, o que tiene una cantidad significativa de ruido. Yo podría, como dije, podríamos encontrar un polinomio que pase por todos esos puntos. Porque siempre es posible hacer eso. Si tú conoces n observaciones, siempre puedes, a partir de ellas, catalogar, especificar un polinomio de grado que es n-1,
que para todos los valores de X de estas observaciones pasa exactamente por el valor de Y correspondiente. No sabemos si el comportamiento sea, por ejemplo, así, o si de aquí el polinomio realmente sube hasta aquí y luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir para pasar por este punto. Esta línea que yo dibujé aquí azul no necesariamente es el polinomio que va a resultar. De hecho, entre más puntos haya, el grado del polinomio es mayor y eso complica mucho el análisis por el número de curvaturas que el polinomio tiene. ¿Por qué digo eso? Porque si tú tienes 2 puntos, como veremos en el momento un poquito más adelante, pero todos sabemos que si yo tengo 2 puntos, siempre los puedo unir con una línea recta. Y esa es la única recta que pasa por esos 2 puntos. Si tengo 3 puntos en el plano, 1, 2, 3 puntos, yo puedo unir el primero con el segundo con una línea recta y el segundo con el tercero con otra línea recta, pero ya no sería la misma línea recta, sino son 2 líneas rectas distintas para regiones distintas de la variable independiente. Pero podría encontrar una parábola, un polinomio de grado 2, que pase exactamente por esos 3 puntos, y esa es la única parábola que satisface a esos 3 puntos. Si fueran 4 puntos, entonces ya tendría que encontrar un polinomio que pase por los 4 puntos y ese sería, necesariamente tiene que ser un polinomio de grado 3 y así sucesivamente. Por eso dije que si tenemos n puntos, siempre es posible calcular numéricamente o matemáticamente también, analíticamente, un polinomio de grado n-1 que pase por todas las observaciones. A veces eso no es eficiente por el grado en que resulta o por el tipo de análisis que se quiera desarrollar. O no cambiemos la palabra eficiente, no es la estrategia más cómoda. Entonces surge la estrategia de la regresión, especialmente cuando tengo muchísimos puntos, pero no la función. Porque las estrategias de regresión, como ustedes me dijeron al principio, que generalmente se basan en el criterio de los mínimos cuadrados, lo que hacen es no pasar por todos los puntos, sino encontrar un lugar geométrico, en este caso una función, una curva, que represente la tendencia de la variable observada. Entonces, en la medida en que eso se logra, pues entonces yo trabajo con esa tendencia que me permite estimar valores, no precisar con exactitud, porque precisar con exactitud significaría medir la variable. Para estimar cuánto vale la variable en un determinado dominio de la variable independiente, o para estimar qué valores puede tener hacia el futuro si se conserva esa misma tendencia. Si los datos tienen alto grado de precisión o son muy pocos y se sabe con certeza que está una variable controlada, como podría ser un caso como este, entonces ya no se usa o no se prefiere la técnica de la regresión, sino la técnica de la interpolación. En este caso, la más sencilla es con líneas rectas, pero esa implicaría un lugar geométrico distinto, una línea recta diferente entre cada observación y la otra. Entonces, esta línea recta me permitiría estimar valores entre este valor de X y este valor de X. Pero para trabajar desde este valor de X hasta el siguiente, usaría esta línea recta. Ahí viene una situación que se puede manejar perfectamente, pero que eventualmente, si se logra determinar, dependiendo, por ejemplo, con este 3, 4, 5, 6, 7... 8 puntos, se puede establecer una sola curva que sea la que mejor satisface todas las observaciones. Repito, eso depende pues de situaciones, de consideraciones que se hacen al frente de cada problema. Bueno, esto entonces es lo que acabamos de decir. Las situaciones en las que se usan estas técnicas son para obtener valores intermedios a partir de una tabla de valores conocidos, para observar una o más variables y desarrollar predicciones, análisis de tendencias de datos, pruebas de hipótesis o como insumos para otros métodos. Porque a veces la situación no es ni siquiera esta o esta, sino que te dicen que estos son los valores de una variable y que yo necesito calcular la integral de esa variable entre este límite inferior y este límite superior.
pero como tengo es un conjunto de valores de datos, entonces tengo que desarrollar una estrategia para que a partir de ese conjunto yo pueda tener una función que represente a esa variable con la cual puedo desarrollar el proceso de integración. Entonces, esas son, digamos, las distintas situaciones en las que este tipo de análisis se le presenta a uno en la orden del día en el ejercicio de la ingeniería. Bueno. Ahora, hay otras, bueno, después miramos un poco eso, pero hay situaciones en las que uno tiene una función que es muy compleja de estudiar analíticamente y entonces le hace una transformación a la función, sacrificando algo de la precisión con el fin de transformarla en una que sea más de aspecto lineal y ya linealizada, poder aplicar cualquiera de estas técnicas sobre la función linealizada y no sobre la función original que resulte muy compleja de manejar por la forma numérica, por la forma analítica que tenga. Más adelante trataremos al menos 3 casos de linealización para ese tipo de cosas. La linealización se hace muy útil cuando uno enfrenta situaciones en las que la función tiene muchos elementos exponenciales o logarítmicos o cosas que son difíciles de discriminar analíticamente o que implican mucho trabajo y que al linealizarlas pues se disminuye esa complejidad. Bueno, entonces aquí vamos a hablar entonces, primero vamos a hablar de los conceptos básicos que son la regresión e interpolación, que ustedes veo que ya las conocen, por lo que no vamos a ser demasiado profundos en eso. Y al final entonces vamos a usar eso para aprender a obtener polinomios de interpolación de Newton y polinomios de interpolación de Lagrange, que son, al ser polinomios, pues son expresiones algebraicas donde una variable tiene distintos exponentes, que dan donde el mayor exponente da el grado del polinomio, que tienen la característica de pasar por todas las observaciones que sirvieron de base para su cálculo. Es decir, si tengo una tabla de valores XY con 5 valores, yo puedo encontrar cuál es el polinomio de grado 4 que pasa por esos 5 pares ordenados y usar ese polinomio como representativo de esa variable previo al análisis cualitativo que se hace para decir si se puede usar o es mejor no usarlo porque la forma lo indica. Bien. Entonces, el tema de los mínimos cuadrados, pues es una cuestión conocida por ustedes. Vamos a revisarla sin darle demasiada profundidad entonces, por lo que ustedes me han manifestado. En ese caso, el objetivo es ajustar una línea recta a un conjunto de puntos, a un conjunto de observaciones. Si son muchas observaciones, ya sabemos que una sola recta no los puede representar a todos. Es decir, que no puede pasar exactamente por todos, pero se trata entonces de buscar la mejor que lo represente. Si el conjunto de puntos fuera este, pues hay que buscar una línea recta que esté más o menos en ese espacio, pero podrían ser muchas líneas rectas las que se puedan usar ahí, entonces habría que desarrollar algún criterio para establecer cuál es la mejor recta posible, y ese es el criterio. Vamos a mirar cómo se llegó allá, pero ese es el criterio de los mínimos cuadrados. Esa recta normalmente la recta tiene una forma como esto, A0 más A1x o A más BX, si se quiere, donde A0 es el valor donde se corta el eje de las X y el A1 es la pendiente de la recta. Como esa recta no pasa por todos los puntos, entonces esa recta, al comparar esa recta con los puntos X y Y, X sub Y sub Y, que representan a estos puntos en el plano, para cada valor de X sub Y, la recta da un valor de Y que no necesariamente corresponde con el Y sub Y de ese X, sino que puede estar, por ejemplo, para este valor de X, el Y está a esta altura, pero la recta está más arriba. O sea que puede la recta ser un poco mayor en Y que el Y correspondiente a ese valor de X. Pero en otros casos, como por ejemplo sería para esta observación, para este valor de X, la recta me da una altura
pero el punto observado tiene una altura diferente. Entonces, por eso se dice que al usar la recta es A0 más A1x más un error, que es la distancia que corresponde a la diferencia de alturas entre cada punto y el y dado por la recta. En algunos casos es por exceso, en otros casos es por defecto, en otros casos como este, por ejemplo, la recta vale más o menos lo mismo que vale el y observado. O sea que para este conjunto de puntos que dibujamos aquí, esa línea azul está muy cercana de satisfacer el valor de y para este valor de x y está muy cercana de satisfacer el valor de y para este valor de x que está representado por este punto. Pero para los demás, las líneas verdes representan el valor del error, que es la distancia entre el y calculado por la recta y el y observado para ese mismo valor de x. O sea, el error es el y observado, que podríamos poner aquí como y sub i, menos el y dado por la recta, porque el y dado por la recta es estos dos términos. Obviamente, al poner restando, pues restamos ambos. Entonces, ok, esa es la situación. Entonces, ¿cómo escogemos la mejor recta? Entonces, en el análisis que se hace sobre esto, pues una primera ocurrencia es: escoja la recta que haga que la suma de esos errores sea la más pequeña posible. Es un problema de máximos y mínimos. O sea, si este es el error de este punto, este es el error de la recta en este punto, este es el error de la recta con respecto a ese valor de x, y así sucesivamente, la suma de esas distancias, si hacemos que esa suma sea la mínima, estaríamos escogiendo, al parecer, la mejor recta. Es decir, haga que esta sumatoria, la sumatoria de los errores, que aquí no se está poniendo explícitamente, pero van todas desde 1 hasta n, donde n es el número de observaciones conocidas. La suma de las diferencias entre el y observado y el y dado por la recta. Pero evidentemente ese criterio no es el más eficiente, porque, por ejemplo, si fueran solo 2 puntos, esta sería la mejor recta, porque la suma de los errores de la recta con respecto a los dos valores observados da 0. Pero cualquier recta que pase por el punto medio también serviría con ese criterio, porque el error de la recta con respecto a este punto tiene esta altura, pero con respecto al otro punto tiene la misma altura, pero en sentido contrario. Entonces la suma de los dos errores daría 0, y entonces esta recta también sería la mejor bajo este criterio de minimizar la suma de los errores. Y de hecho, cualquier línea que pase por el punto medio entre las dos observaciones cumpliría con esa condición. Entonces, ese definitivamente no es el mejor criterio para encontrar la mejor recta. Entonces, alguien dijo, pero es que eso es porque este error y este error los consideraste con el signo, mientras el uno es negativo, el otro es positivo, y entonces por eso dio 0, pero si los considera en valor absoluto, elimina el problema. Minimizar la suma de los valores absolutos de los errores para todos los datos con respecto de la recta. Entonces, el criterio ahora es el mismo, pero poniendo la suma en valores absolutos. Pero también hay riesgos, porque ahora veámoslo con 4 puntos para poder hacer el ejemplo. Una recta que pase por aquí tiene una suma de errores que daría la suma de esas 4 medidas. ¿De acuerdo? Pero cualquier recta, si yo inclino a esa recta, le subo este extremo, con lo cual este baja, sin salirme de esas dos líneas punteadas, la suma se mantendrá en el mismo valor, porque a medida que yo inclino la recta, este disminuye, pero este aumenta, este disminuye, pero este aumenta, pero este disminuye, y mientras yo no me salga, digamos, de esa región delimitada por esas líneas puntuadas para este ejemplo de 4 puntos, cualquiera de las rectas que pase, que se ubique allí con distintos grados de inclinación, va a presentar la misma suma, la mínima suma de los errores.
entonces habría infinitas soluciones para el problema. Entonces, ese criterio tampoco es. Otros autores propusieron, elija la línea en la que la distancia máxima que tenga ella con respecto a cualquiera de los puntos sea la menor posible. En este caso, el riesgo está en que si hay uno o más puntos demasiado lejos de los demás, entonces la mejor recta estaría, en lugar de pasar por aquí como debería ser, descartando este punto, el hecho de que este punto esté más abajo que los demás jalona el cálculo de la recta hacia un punto por acá y la recta termina representando correctamente la forma de los datos, pero en una región incorrecta. Tampoco. Entonces el criterio de los mínimos cuadrados, que como veo ustedes ya conocen, es el que aplica, que es minimizar la suma de los cuadrados de los errores que tienen los puntos con respecto a la medida que está dada por la recta. Entonces, aquí lo que se hace es ya entonces calcular para cada observación la diferencia entre el y observado y el y de la recta, y elevar eso al cuadrado y sumar esos cuadrados. Y es lo que nos da esta expresión. El y sub i menos a0 menos a1 x sub i al cuadrado. Esta es la suma de los cuadrados de los errores. Tiene la ventaja de que por elevar eso al cuadrado elimina el tema de los signos y entrega una línea única. Esa línea única representa la tendencia del conjunto de datos, o sea, la forma de la creciente o decreciente, una línea recta con una inclinación dada que representa la tendencia de los datos. Entonces, simplemente para encontrar en qué valor esta suma es mínima, pues hay que aplicar algún criterio de determinación de cálculo de ese valor mínimo. Determinar la mejor recta que ajuste los datos, entonces es hallar los valores de A0 y de A1 que hacen que esta suma sea mínima. ¿Por qué A0 y A1? Que son los parámetros de la recta. Porque los y sub i y los x sub i son los valores de x y y que yo conozco en la tabla. Y si esta suma es la suma de los cuadrados de los errores de la recta con respecto a cada uno de esos puntos, entonces donde A0 y A1 hagan que esta suma tenga el menor valor posible, esa es la mejor recta. Pero una preguntita. Señor. El y de la recta es el a sub 0 menos a sub 1 por x sub i. Sí, claro, claro. Okay, es decir, entonces, esto de dónde salió. Voy a devolverme un poquito aquí. Hasta acá. Yo tengo mi conjunto de datos que son x, y, y sub i. O sea, esto quiere decir x1, y1, x2, y2, x3, y3, y este es x1, y1, x2, y2, x3, y3, y así sucesivamente. Si quiero ajustar una recta, esa recta en forma general tiene la forma a sub 0 más a1x. Esta forma me permite para cualquier valor de x calcular un valor de y. Mientras que lo que yo tengo aquí es un conjunto discreto de valores de x y y. ¿Cierto? Esta es una tabla de valores. x1 vale tanto, y1 vale tanto, x2 vale tanto, y2 vale tanto, y así hasta xn, yn. Si quiero ajustar la recta, la forma general de la recta es A0 más A1x, donde A0 es el corte con el eje de las X y A1 es la pendiente. O sea, A0 y A1 son números. Entonces, lo que estamos tratando es de precisar cuáles son esos números que hacen que la recta sea la mejor. Entonces, la diferencia, el error de la recta frente a cada una de las observaciones es la diferencia de alturas. Por ejemplo, si este fuera el X2, el X3, está el valor de X aquí. El valor de Y3 estaría por aquí. Entonces, imagínense que X tiene un valor, digamos, de 4 y que Y tiene un valor de 1. Esa es la observación, 4,1. Si para X igual a 4, yo calculo esta recta, entonces reemplazo el 4 aquí y con los valores de A0 y A1 obtengo un valor para Y, que no necesariamente, evidentemente, no es el mismo Y que teníamos en la observación, que es un valor más alto. La diferencia entre ese Y dado por la recta y ese Y que fue entregado como dato
es lo que llamamos el error de la recta con respecto a este punto, que es lo que estaba representado aquí con estas líneas verdes, estas distancias, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacer que la suma de esos errores, cada uno de ellos elevado al cuadrado, sea la mínima, donde la suma de los cuadrados de esos errores sea la menor posible, tendremos la mejor recta. Por eso teníamos en donde estábamos ahorita. ¿Dónde era que estábamos? Por acá. La suma del y observado, o sea, el y de la tabla de datos que me dieron, menos el y dado por la recta A1, A0 más A1X. Este y es A0 más A1X, pero como estamos restando es menos A0 menos A1X sub i. Entonces, estos términos, vamos a poner aquí, cambiar un poquito. Estos dos términos que están, bueno, estos dos términos que están aquí restando, son la altura calculada por la recta para el valor de x sub i. Entonces, el y de la observación xy, del dato de la tabla de xy y sub i, menos el y dado por la recta elevado al cuadrado y calculado esa suma para todos los puntos, donde esa suma sea la menor posible, estarán los valores de A0 y de A1 que la hacen, que la caracterizan. Entonces, lo que necesitamos determinar para determinar la mejor recta, como dice la lámina, es hallar los valores de A0 y de A1 que hacen que esta suma, S sub R, o sea, esta suma sea la mínima. ¿Cómo se calcula un mínimo? Ustedes vieron en cálculo diferencial, cómo se calculan máximos y mínimos. ¿Cómo se hace para calcular un extremo de una función, en este caso un mínimo? ¿No se acuerdan? Imagínense una función en el plano cartesiano. Viendo la gráfica de la función, ¿cómo sabe uno dónde está el mínimo? ¿O dónde están los máximos de la función? Viendo la gráfica. En los puntos altos y bajos. Ajá. Cuando iba creciendo y empieza a decrecer, en el punto donde cesa de crecer y empieza a decrecer, hay un... Donde la pendiente es 0, cuando se deriva. Ah, por eso. Ahí vamos llegando. O sea, si uno tiene una curva que sube y luego empieza a bajar, en el punto donde dejó de subir y empezó a bajar, ahí hay un mínimo o un máximo. Máximo. Un máximo, obviamente, porque no subió más. Lo mismo si en otra región u otra función está bajando y llega a un punto y empieza a subir. En el punto donde terminó de bajar y empezó a subir, hay un mínimo, ¿cierto? Tanto el uno como el otro tienen esa característica que alguno de ustedes mencionó hace un momento en común. En ese punto, la derivada vale. La derivada es una línea horizontal, o sea, la derivada, la pendiente de la curva en ese punto, en el tope de la montañita o en el valle en el punto inferior del valle de la función, la derivada vale 0. ¿Ustedes se acuerdan del criterio de la primera y de la segunda derivadas? ¿O ya se le olvidó? Entonces, si lo que yo tengo es que minimizar esta suma, es minimizar esto. Fíjense qué incógnitas tengo acá. Tengo la suma para ir desde 1 hasta n, porque tengo n valores en una tabla, de unas diferencias entre el y sub i, que es tomado de la tabla, o sea, estos números los conozco como números, menos A0 menos A1 por x sub i, y estos x sub i también los conozco como números, es decir, el x sub i y el y sub i son los xy de la tabla de valores que tengo. Esa resta elevada al cuadrado y esos cuadrados sumados, esta es la suma que tengo que minimizar.
¿De acuerdo? Ahora, para minimizarla, ¿cómo encuentro el mínimo? Pues derivando la función con respecto a qué, porque tengo entonces dos incógnitas. Tengo la incógnita A sub 0 y la incógnita A sub 1, es decir, yo no conozco cuánto valen A0 y A1. Precisamente de lo que se trata es de encontrar los valores de A0 y A1 que definen la mejor recta, o que definen la recta en la cual esta suma es mínima. Entonces, yo puedo, como yo lo único que tengo en incógnitas aquí son A0 y A1. Para encontrar el mínimo, pues derivo esta suma con respecto primero a A0 y luego con respecto a A1, cada una por separado. Tengo dos derivadas. Ahora, derivar esto con respecto a A0 es trivial. Como esto es un exponente, entonces sale el exponente el 2, la derivada interna el menos 1 que hay aquí, que da menos 2. El otro término no está en A0, no se deriva, es una derivada parcial, o sea, donde se deriva solo con respecto a A0, y me queda esta expresión, menos 2 veces la sumatoria. Estas sumatorias también son desde 1 hasta n, de y sub i menos A0 menos A1 por x sub i. Y ahora, si derivo esta expresión con respecto a A1, cuando derivo con respecto a A1, los términos en A0 se consideran constantes. Entonces aquí me queda otra vez menos 2, el 2 que sale como 2 por esto a la 1, por lo que hay aquí, por la derivada interna, que sería menos x sub i. Por eso sale aquí un menos y aquí el x sub i. Entonces tengo estas dos expresiones de la derivada de la suma, la una con respecto a A0 y la otra con respecto a A1. Y en los valores en los que estas dos expresiones valgan 0, estas son las expresiones de la pendiente serían como análogas a la pendiente de la curva. Donde esas dos sumas valgan 0, estará el mínimo. ¿Por qué no? ¿Por qué el mínimo? ¿Y por qué un mínimo? ¿Y por qué no se puede decir que donde estas dos valgan 0 estará el máximo? Porque si nos atenemos y nos regresamos un poquito a la situación, estamos tratando de buscar la recta que mejor represente los datos, o sea que tiene que estar muy cerca, lo más cerca posible a la mayoría de datos. Si yo escojo una recta por acá, lejos de los datos, esta suma va a dar un valor muy grande, más grande pues. Y a medida que yo más me aleje hacia abajo o hacia arriba, o sea que yo más mueva esta recta lejos del conjunto de puntos, esta suma va a crecer en tamaño. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el mayor tamaño que puede tener esta suma? Infinito, porque yo siempre puedo poner la recta más lejos de los puntos. Entonces, si se trata de que esta suma define la suma de los cuadrados de las distancias entre la recta y cada uno de los puntos, esa suma no podríamos decir que tenga un máximo porque siempre la puedo hacer mayor, y para hacerla cada vez más grande me bastaría mover esta línea a una posición cada vez más lejana. Entonces, si esa suma tiene un extremo, ese extremo obligatoriamente es un mínimo, que es cuando yo pongo la recta por aquí en alguna parte de adentro con una pendiente tal que hace que la suma esa sea la menor posible. Por lo tanto, decíamos, por esa razón, podemos afirmar con absoluta certeza que al derivar la suma de los cuadrados de los errores e igualar las dos derivadas a 0, obtendré los valores de A0 y de A1 que hacen que esa suma sea la mínima. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Dos ecuaciones, dos expresiones de la derivada parcial de derivadas parciales de esta suma. Ahora, si las igualo a 0, pues simplemente tengo menos 2 por la sumatoria de todo esto igual a 0, menos 2 por la sumatoria de todo esto igual a 0, y tengo dos ecuaciones expresadas en términos de dos incógnitas que son A0 y A1. Entonces, igualo la primera de las dos derivadas parciales a 0, y al separar los términos, perdón,
Estaba cerrando una llamada. Y al separar los términos me queda sumatoria de Y menos sumatoria de A0 menos sumatoria de A1 por X sub I, porque una sumatoria se puede separar en sumatorias de cada uno de sus miembros, lo sabemos. Recordemos que todo esto va desde 1 hasta N, donde N es el número total de observaciones, en este caso N desde la 1 hasta la N. Y los Y sub I serían estos valores que están en la tabla de datos, y los X sub I serían estos valores. O sea que esta ecuación me da 0 igual a un número menos n veces A0 menos un número por A1. ¿Cuál número? La suma de las X sub I. La segunda derivada, al igualarla a 0, tenemos exactamente lo mismo. 0 igual a la sumatoria de X y Y sub I, donde X y Y sub I pues son estos valores, entonces la suma de los productos de cada uno de estos por su compañero, menos la suma de A0 por X sub I, entonces es la suma de X sub I multiplicado por A0, o sea, sumar estos valores y eso es un número multiplicado por A0. Y en este caso la suma de los cuadrados de las X por A1. Eso nos enfrenta a la siguiente situación. De la primera derivada igualada a 0, encontramos n veces A0, como lo acababa de decir yo, menos la suma de las X sub I por A1, igual a la suma de las Y sub I. Entonces tengo un número, n es el número de puntos con los que cuento, 5, 10, 20, 50, los que me hayan dado, por A0, más la sumatoria de los valores de X, que es otro número, por A1, igual a la sumatoria de los valores de Y. O sea, tengo un número por A0 más un número por A1 igual a otro número. Una ecuación en dos incógnitas. Y de la otra sumatoria, de la otra derivada, obtengo lo mismo. Otra ecuación, que en este caso sería la suma de las X sub I por A0 más la suma de las X sub I al cuadrado por A1 igual a la suma de las X sub I, Y sub I. Esto que está aquí en rojo es un número, es la sumatoria de los valores de X. Sí, dime. Disculpe, lo que pasa es que yo quedé con, por ejemplo, quedé un poco confundida porque en la primera ecuación, o sea, en la segunda, lo que hice fue como que despejar el sumatoria de Y de I. Y por Cuando me dices ejemplo, la segunda, ¿te refieres a esta que estoy señalando aquí? la que está señalada, o sea, la primera que tiene la flechita verde. ¿Esta? ¿Acá? Profe, es que no estoy viendo, o sea, el mouse de usted. Espera un tico, pongo. ¿Ahora sí lo ves? Ahora sí. ¿Esta? Esa es la segunda, sí. O sea, lo que entendí que hizo fue como que despejarla de arriba, o sea, despejar sumatoria de Y de, Sí, y de arriba. esta es esta misma. Ajá. Expresada diferente. Exacto. Y la ¿De dónde salió? sumatoria, ¿De dónde salió? Que, permíteme, te explico y luego te doy la palabra. Porque lo que hice fue, al lado derecho del igual, solamente dejé este término, sumatoria de Y sub I, está aquí. Y estos dos que estaban acá, los pasé al lado izquierdo, o sea, pasan positivos. Sumatoria de I igual desde 1 hasta N de A0 es A0 más A0 más A0 más A0 N veces, por eso puse N A0. Y la sumatoria de A sub 1 por X sub I, para ir variando desde 1 hasta N, significa coger el X1 por A1 más el X2 por A1 más el X3 por A1 hasta llegar hasta el XN. O sea, por eso es de sumatoria de todas las X, lo que dé la suma de todas las X multiplicado por A1. Ahora sí te doy la palabra. no, o sea, no estaba segura si, o sea, si la sumatoria de A1 por X de Y iba a ser igual a la sumatoria de X de Y multiplicado por A1. O sea, En este caso, a ver si pudiéramos escribir, pero es que este coso de escribir me ha dado guerra últimamente.
Estás hablando de este término. Fíjate que este término sería una sumatoria que va para ahí igual desde 1 hasta n. Entonces sería x1 por a1 más x2 por a1 más por a1. Ah, mentira, profe, miento, sí. Ya, Sí, ya. es como Hasta xn por a1. Entonces, ¿qué pasa? A1 es factor común de la suma de todas las x. Por eso se pone aquí la suma de todas las x por a1. Sí, listo, sí, entendido, ahora sí. Ok, ok. ¿Cómo se? Ay, caramba, me salió otra vez, perdón. No hay forma de borrar. Bueno, no. Lo borramos después al salir. Entonces, lo que resulta de aquí es que todas estas sumatorias, que recuerden, son todas desde 1 hasta n, son sumatorias de números que corresponden a los números de la tabla de datos. Esta es la sumatoria de las x, la sumatoria de las y, la sumatoria de las x, aquí otra vez, la sumatoria de los cuadrados de las x y la sumatoria de las x por y. Todos esos valores se pueden calcular a partir de la tabla de observaciones de la variable que nos dieron. Entonces tenemos dos ecuaciones simultáneas que tienen esta forma. Y de estas dos ecuaciones simultáneas con dos incógnitas, se despejan A0 y A1 con estas dos expresiones. O sea, esto no hay que hacerlo, o sea, simplemente estamos viendo de dónde salen las expresiones, porque realmente lo demás es aplicarlo, cuando ya las tengo, pues aplicarlo para calcular la recta. Aquí tengo la sumatoria, n por la sumatoria de los productos de x por y. Estos x y y son los x y y de la variable observada cuyos datos nos dieron como insumos de entrada, menos la sumatoria de las x multiplicada por la sumatoria de la y. Fíjese que este término no es este mismo. Este es sumar los productos de x, y esto es multiplicar la suma de las x por la suma de las y, que no dan la misma operación. N veces la suma de los cuadrados de x menos suma de x elevada al cuadrado. Y A0 da el promedio de y menos A1 sobre el promedio de x, es decir, la suma de las y sobre n, la suma de las x sobre n. Entonces, con esas dos, A0 y A1, pues ya encontramos los parámetros de la recta que estábamos buscando, que es A0 más A1x, que sería la recta, la mejor recta por mínimos cuadrados. Ya, después de todo este rollo algebraico para saber de dónde salían estos, lo único que tiene que hacer es, cuando va a calcular, cuando tiene un conjunto de datos y quiere calcular la mejor recta por mínimos cuadrados que represente la tendencia de esos datos, pues calcula el valor de A1 y de A0 en función de los valores de X y Y con estas expresiones, y ahí tiene la mejor recta. Si estos fueran los datos, por ejemplo, entonces los datos están así dispersos. Una mejor recta tendría que ir en algún punto por aquí, en alguna región dentro de los datos, más o menos. Y entonces, es el cálculo, ya por eso es que el Excel y eso lo hacen automáticamente, porque ya tienen esto como una función de cálculo. ¿Cuántas observaciones? El promedio de X, el promedio de Y, la sumatoria de las X, la sumatoria de las X por Y, la sumatoria de Y y la sumatoria de los cuadrados de X. Y entonces uno calcula el A1 con la expresión que ya sabemos, da 0,83 para este conjunto de datos. El A2 con la expresión que ya sabemos, Y promedio menos A1 por X promedio, y nos da este valor. Y entonces la recta nuestra es A0 más A1X. Esta sería la mejor recta usando el criterio de los mínimos cuadrados, que representa la tendencia, la que mejor representa la tendencia de esta variable. Sería esta. Como puede verse, el tema es trivial cuando se trata de regresión por línea recta. Si los datos están muy dispersos, por ejemplo, vamos a rayar esta gráfica. Si yo tuviera otro dato por aquí, otro dato por aquí, otro dato por acá,
otro dato por aquí, otro dato por acá, otro dato por aquí abajo. Obviamente tendría más observaciones, tendría más valores en la tabla. Y obviamente el A y el B nos dan unos valores distintos. O sea, quiere decir que la recta ya no sería esta, sino que tendría de pronto una localización más arriba o más abajo y una inclinación diferente. ¿Por qué menciono eso? Porque en la medida en que haya muchos más datos dispersos, en que haya están muy separados los datos entre sí, trabajar eso con una línea recta, pues es posible matemáticamente, pero entonces uno dice, bueno, esa línea recta con todos esos datos que acabo de poner ahí, como, pues sí, eso es como lo que dio matemáticamente el criterio de los mínimos cuadrados, pero no necesariamente representa con fidelidad la tendencia de los datos, porque es que los datos no parecen tener ninguna tendencia. Es decir, están tan dispersos que uno dice, hay una nube de puntos en una región pequeña del dominio, y caracterizarlos con una recta puede ser matemáticamente correcto, pero desde el punto de vista práctico, esa línea recta pues tiene como muchos, aunque es la de menor suma de errores, el hecho de que sea la menor no quiere decir que represente muy bien los datos, porque por ejemplo para un dato por aquí la distancia es altísima, aunque para otros datos sea más pequeña. Entonces ahí hay un componente de análisis que necesariamente uno tiene que hacer cuando esté analizando el conjunto de datos. Bueno, entonces, hay situaciones en las que la cosa puede ser un poco más retadora desde el punto de vista de la preparación de la información que uno tiene. En esos casos en que le dan a uno un conjunto de una tabla de valores X y Y, pues uno solo tiene esa información y tiene que trabajar con ella. Pero hay situaciones, hay casos especiales en los que se tiene que trabajar con una relación que no es lineal y que la forma de la relación o de la función que nos dan complica el análisis. El supuesto base de lo que acabamos de ver como criterio de los mínimos cuadrados es que la línea recta representa la tendencia de una variable que tiene una relación razonablemente lineal entre la Y y la X, es decir, la Y depende linealmente de X. Por esa razón, mi último comentario cuando dice si los puntos están muy dispersos, pues la línea recta puede calcularse, pero evidentemente esa dispersión de los puntos indica que la variable Y no está relacionada linealmente con la X, porque hay o se muestra una tendencia curva evidente, pues entonces la línea recta siempre se puede calcular, pero los puntos te están mostrando que hay una curva. Entonces no es buena idea, y como algunos de ustedes me decían al principio, entonces es mejor acudir a ajustar una recta, una función que tenga curvatura, no una línea recta. Si en esos casos, por ejemplo como este, uno mira los puntos en el plano cartesiano, discúlpenme, en el plano cartesiano, y uno ve que yo puedo calcular aquí una línea recta, pero no sé qué me va a dar una línea recta. Me va a dar de pronto una línea, digamos, como por acá, no sé, pero yo veo que la variable baja y luego vuelve a subir, o sea, esa variable evidentemente no tiene una tendencia, un comportamiento que uno puede decir a ciencia cierta que es lineal. Entonces el primer paso siempre debe ser revisar visualmente la distribución de puntos para tomar esa decisión. Bueno, yo con este conjunto de puntos, yo no me la juego con una regresión lineal, porque muy seguramente que esa regresión lineal, qué sé yo, me da una línea recta, por ejemplo, así. Y yo no voy a decir que esta variable
Yo no voy a decir que esta variable que evidentemente pasa por todos estos puntos, o sea, que mostró todas estas medidas, se comporta o que la puedo estimar con esta línea. Bueno, pinté esta línea aquí al azar, pero si hago la regresión lineal para un conjunto de datos así, me va a dar una línea recta, que puede ser esta, o que puede ser, qué sé yo, una distinta. De pronto me da una línea recta así, bueno, suponiendo que esto es una recta, ¿no? Pero en ninguno de esos casos, ese ajuste por mínimos cuadrados me da un lugar geométrico, es decir, una recta que represente la variable, porque es que la variable no tiene un comportamiento lineal. O sea que la regresión lineal se aplica o se debe ajustar previa revisión de la distribución de los datos para que no cometamos el error de encontrar una recta que está matemáticamente muy bien calculada, pero que no tiene nada que ver con el comportamiento, o sea, que cuya valoración se aparta notablemente de los datos. Hay casos en que es posible utilizar transformaciones para expresar los datos en una forma en la que sí se pueda aplicar la regresión lineal. Cambiamos las opciones de puntero otra vez. Ok. Es decir, uno puede acudir a los trucos que le da el álgebra para coger una función que evidentemente, cuando tienes la función, que evidentemente no es lineal, y hacerle regresión lineal, pero haciéndole una transformación a la función para darle una forma que se pueda manipular linealmente. Quiero presentar 3 casos específicos, que son funciones típicas, que son funciones que con mucha frecuencia aparecen en este proceso. ¿Y por qué los mencioné? Pues porque son los 3 casos que principalmente los autores de la literatura disponible mencionan. El caso de los modelos exponenciales. Por ejemplo, si usted tiene una función que tenga esta forma, y, en este caso y es función de x, pero es una función donde tenemos, vamos a leer esto con cuidado para que no tengamos inconvenientes. Alfa 1 es un coeficiente numérico, beta 1 es un coeficiente numérico, o sea que tengo a por e a la bx, donde a y b son números. ¿Cierto? Esas son funciones que tienen típicamente una forma como esta, una forma de este tipo de comportamiento, no lineal. Se usa con mucha frecuencia en fenómenos que se caracterizan por cantidades que crecen. Cuando esto crece es cuando este coeficiente del exponente e a la bx, este b, es mayor que 0, o decrecen cuando este es una fracción, un valor negativo, y crecen o decrecen a una velocidad proporcional a su magnitud, o sea, a medida que tienen mayor magnitud, más crecen, crecimiento exponencial. Por eso a mí a veces me da un poco de suspicacia cuando escucho al presidente hablar de que el número de vacunas ha crecido exponencialmente, porque ha crecido de una manera importante, pero nunca ha crecido de forma exponencial, porque de forma exponencial el crecimiento es muy veloz. Se usa para representar, o se trabajan mucho en fenómenos donde se analiza el tamaño de una población, o donde se analiza, por ejemplo, este ejemplo del decaimiento radiactivo. Es que ustedes saben que los materiales radiactivos tienen un grado de radioactividad que a medida que el tiempo pasa va disminuyendo. Y va disminuyendo rápidamente, pero pero el problema es que demora mucho tiempo en llegar a 0, porque en las etapas finales, en la medida que el tiempo va pasando, disminuye cada vez más lentamente, o sea que mantiene un grado de radiación hasta llegar a 0. O sea, hay muchos fenómenos que tienen un comportamiento exponencial. Entonces, si yo quisiera tomar si yo tuviera que manejar una expresión o una función de esta forma,
AE a la B1X o AE a la BX. Aquí hay alfa 1 y beta 1 para guardar unicidad de representación con lo que ustedes pueden consultar en su libro de texto. Manejarla es complicado, pero yo la puedo linealizar. Para linealizarla hago una transformación. Bueno, en este caso de los modelos exponenciales, la transformación consiste básicamente en aplicar logaritmo natural en ambos lados. Claro que encuentro una ecuación distinta. Sí, es verdad, estoy haciendo como una especie, voy a hacer algo así como una especie de cambio de variable. Entonces, cuando uno toma una ecuación complicada y se inventa un cambio de variable, dice, entonces vamos a suponer, no es este caso, pero vamos en la ecuación que tengo, vamos a suponer que que ahora la variable c es igual a lo que en la expresión original es x cuadrado. Entonces, usando la variable c, mi ecuación ya no queda con exponente al cuadrado, sino con exponente c. Pero yo sé que con lo que resuelva sobre esta ecuación, después tengo que hacer el cambio hacia atrás para llegar a la solución sobre la ecuación anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo aplico logaritmo natural en ambos extremos, en ambos miembros de la igualdad, al lado izquierdo me queda el logaritmo natural de y. Y al aplicarle el logaritmo natural a esto, que es a1 por e a la b1x, me queda la suma del logaritmo natural de a1 más la suma de b1x logaritmo natural de e. O sea, obviamente es desbarato el producto. Hasta ahí pues no hay nada más que un truco algebraico de cálculo. Claro que el logaritmo natural de e es 1, ¿verdad? Entonces me queda que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de alfa 1. Alfa 1 es recuerden que la expresión original alfa 1 es una constante, un número. O sea que esto es un número. Y aquí me queda b1 por x, porque el logaritmo natural de e es la unidad. Esto que tengo aquí tiene forma lineal. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que al logaritmo natural de y lo voy a llamar w, voy a usar una variable nueva. Entonces voy a tener que mi expresión ahora es w igual a más bx, donde a es logaritmo natural de alfa 1, pues alfa 1 es un coeficiente de la ecuación original, y b es b1, el otro coeficiente de la ecuación original. Entonces ahora tengo una línea recta con la que puedo trabajar linealmente y no tengo que trabajar con esta ecuación original. Obviamente lo que yo resuelva o lo que yo calcule sobre esta línea recta después para saber cuánto representa o qué valor corresponde en la ecuación original, tengo que hacer este cambio hacia atrás. Cualquier valor de w que yo encuentre, yo tengo que tener en cuenta que ese valor representa el logaritmo natural de y en la ecuación original y por lo tanto, pues tengo que hacer el cálculo correspondiente para encontrar cuál es el y que corresponde a un determinado w. Entonces, si yo grafico W contra X, encuentro una línea recta. La pendiente de esa línea recta es B, que es beta 1. Corta esa línea recta, corta al eje de las X en A, que es logaritmo natural de A1, que ya sabemos que como A1 o alfa 1 es un número, este logaritmo natural de ese número también es un número. Entonces, cualquier análisis que yo haga sobre esa línea recta me va a arrojar valores de W o me va a servir para estimar valores de W. Y para traducir ese valor de W en un valor de Y con respecto a mi ecuación original, pues tengo que hacer el cambio de variable hacia atrás. Entonces es una manera, un simple truco algebraico para no tener que manipular una ecuación exponencial en forma exponencial, sino transformarla en una ecuación que es la misma o que es equivalente, que tiene forma lineal, acudiendo simplemente al uso de los logaritmos naturales. Obviamente después para convertir la variable pues tengo que aplicar lo contrario al logaritmo, o sea, hacer la exponenciación correspondiente para encontrar cuál es el valor de y que corresponde a un determinado valor de w.
Entonces, ese modelo puede usarlo para hacer regresión lineal, teniendo en cuenta que la línea no arroja valores de y, sino valores de w, y cada valor de w es igual a un logaritmo natural de un y. Por ejemplo, si yo tuviera, vamos a usar esta ecuación, permítanme, vamos a ampliar un poquito aquí esta tabla de valores que me están dando. Para esta ecuación, alfa 1 e a la beta 1, con alfa 1 valor, valiendo alfa 1, dándole a alfa 1 el valor de 0,1. A e, pues el valor que tiene e. Y a beta 1, el valor de 0,24. Ella, al medirla en valores de 0 a 10, me da estos valores. Eso es una ecuación exponencial. Si yo tomo estos valores y los grafico, me da esta ecuación. Ahora bien, si yo ahora grafico X contra W, esta W, y ya sabemos que esta W es un cambio de variable que se hizo diciendo que W es igual al logaritmo natural de Y. Entonces el valor de W, que es el valor del logaritmo natural del Y, de cualquiera de estos Y, me da este conjunto de valores. Eso me da una recta, porque W, esta es la gráfica del logaritmo natural de Y, o sea, la gráfica de W, y W es una recta. Entonces, ¿qué cosas se pueden concluir de ahí? Entonces, si yo, por ejemplo, miro que para el valor de 6, el logaritmo natural de Y me da 0,86259. Entonces, si el logaritmo natural de Y me da este valor, el valor de Y vale 0,42207 al hacer la operación contraria. Entonces, yo miro cuánto vale el valor de Y para X igual a 6, 0,42207. O sea que la operación, el cambio de variable es perfectamente claro. Entonces, pero manejar una línea recta puede ser más fácil en determinados contextos que manejar una ecuación exponencial. Entonces, de esta manera uno puede, acudiendo pues a los trucos, simplemente a la creatividad del ingeniero y al conocimiento que tiene del álgebra básica y del cálculo básico, hacer una transformación con alguna operación, en este caso la operación logaritmo natural, para transformar una expresión que es exponencial en una línea recta más fácil de manejar, pero que está estrechamente relacionada con aquella a través de un cambio de variable. No siempre el cambio de variable es es decir, uno tiene que encontrarse o tiene que estudiar la función que le están dando para ver si le puede aplicar un cambio de variable que le facilite el proceso de análisis. Un segundo ejemplo es la ecuación de potencias, una ecuación exponencial, no exponencial. Esta es el nombre correcto es ecuación de potencias, porque no involucra el número E, sino AX a la B. Es donde A es un coeficiente y B es un exponente, ambos A2 y B2 son números. Entonces, esa ecuación es no lineal para todos los valores de B diferentes de 0 o de 1. En muchos casos aparecen funciones de esta naturaleza, ecuaciones de potencias. La ecuación de potencia tiene una forma parecida a la exponencial, es decir, que en la medida en que el B es positivo, el exponente es positivo, X multiplicado por algo, un número que multiplica a X elevada a un exponente positivo, el valor de Y, a medida que el valor de X aumenta, el valor de Y aumenta significativamente. No aumenta al mismo ritmo o no es exactamente idéntico a la ecuación exponencial, pero es, digamos que tiene la misma tendencia de crecimiento rápido a medida que crecen los valores de X. Cuando B es positivo, cuando B es negativo, pues es un decrecimiento. Porque cuando B es negativo es como si estuviera el valor de X a la B dividiendo y entonces el total de Y va a ser cada vez más pequeño. En este caso la linealización, como no son exponentes de E, sino exponentes decimales en sistema decimal, la linealización se hace lo mismo pero con logaritmos decimales. Entonces se aplica el logaritmo a ambos lados y fíjate que es exactamente lo mismo.
logaritmo de y igual a logaritmo de A2 más B2 logaritmo de X. O sea, exactamente la misma transformación que en el caso anterior, pero usando logaritmos decimales. ¿Por qué allá se usaron logaritmos naturales? Pues porque había un E involucrado y la forma de quitarlo es usando los logaritmos neperianos. Lo demás es, digamos que creo que está dicho. En este caso el cambio de variable entonces sería decir que el logaritmo natural de y, ahora usamos la variable y2, que en el caso anterior era la variable w, aquí le podemos poner z si queremos, asumiendo que la nueva variable es logaritmo natural de y asumiendo que la nueva variable independiente, aquí hay una diferencia porque entonces hago dos cambios de variables, a y2 le digo logaritmo natural de y a x2 le digo logaritmo natural de x para tener aquí una nueva variable y aquí otra nueva variable. ¿Por qué? Porque este término es un número. Entonces, en lugar de aquí logaritmo, de usar aquí logaritmo de x, uso x2 y tengo y2 igual a bx2 más a, más otro número cualquiera. Ya tengo mi línea recta. Entonces tengo en la forma, en una expresión de la forma y2 igual a más bx2, donde a es este término, que es numérico, porque como a2 es un coeficiente en la función original, logaritmo de a2 es un número. Y b sería este coeficiente multiplicado por la nueva variable independiente que es x2. Entonces fíjese que aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que en la línea recta que estoy obteniendo, y2 equivale al logaritmo natural de esta. Y el x2 equivale al logaritmo, perdón, no al logaritmo decimal de esta. Y x2 equivale al logaritmo decimal de esta x. O sea, como está escrito aquí en las dos expresiones del cambio de variable. Con eso me quito de encima la forma de potencia de la ecuación y tengo una ecuación equivalente representada en otras variables que es de forma lineal. Entonces esta línea tiene como pendiente el valor de b, que es beta 2, y corta el eje de las x en el valor de a, que es logaritmo natural, logaritmo decimal de alfa 2. Entonces, obviamente, esta ecuación predice valores de y2. Esta ecuación, esa recta me permite calcular valores de y2 para cualquier valor de x2. Pero tengo que tener en cuenta que cuando yo uso un valor de x2 para calcular un valor de y2, cuando quiera saber qué valores son x y y, en cada caso tengo que hacer la transformación de hacia atrás porque el x2 representa el logaritmo natural del x del problema original y el y2 representa el logaritmo del y del problema original. Logaritmos decimales en ambos casos. Antes de pasar, entonces, quiere decir que con esta recta yo puedo estimar valores de x donde no, valores de y donde no hubieran sido medidos o en cualquier valor de x, pero teniendo en cuenta para que los valores de y2 que yo estime hay que deshacer la transformación del cambio de variable. El tercer ejemplo es la ecuación de razón de crecimiento, que es una ecuación que puede tener esta forma, donde alfa y beta, en este caso alfa 3 y beta 3 son números, y tengo una expresión donde hay x en el numerador y en el denominador. Se usa en análisis de población que tiene crecimiento sujeto a restricciones y en otros campos. Que, pues, si ustedes leen la literatura en el libro de Chapra sobre este tema, pues ahí encontrarán una serie interesante de problemas de aplicación. Entonces, es una relación no lineal porque pues x no solamente está sumando o restando, sino que está dividiendo también. Entonces, a medida que aumenta el valor de x, tiende a la saturación, o sea, tiende a un techo. Estas son, digamos, las curvas que representan en muchos casos el tamaño de una población que crece en un ambiente controlado de acuerdo a restricciones
como al control de la natalidad y cosas así, donde la población crece y con el tiempo, si se mantienen las mismas restricciones, el tamaño tiende a estabilizarse en un determinado valor. En este caso, lo que se hace es, para linealizarlo, hacer el inverso de la ecuación. 1 sobre y igual a esto al revés. B3 más x sobre A3 por x. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tengo 1 sobre y igual a B3 sobre A3 por x más 1 sobre alfa 3. ¿Qué ocurre? Que esto 1 sobre alfa 3 es un número, porque alfa 3 es un coeficiente de la ecuación original. Y aquí tengo un número, aquí tengo la x involucrada en un factor que tiene, que la envuelve como variable independiente. Entonces, para facilitar el análisis, pues obviamente volvemos. Bueno, esto obviamente tiene sentido. El cambio de variable tiene sentido siempre y cuando no le demos a la variable x el valor de 0, porque la variable x quedaría aquí en un denominador. Entonces, 1 sobre y es igual a B3 sobre A3 por x más 1 sobre A3. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y entonces el cambio de variable es poner aquí esta expresión como variable dependiente y esta expresión como variable independiente. Entonces digo, y2 es 1 sobre y, x2 es 1 sobre x y ya tengo mi ecuación de la línea recta porque tengo y2 igual a un número por x2 más otro número, a más bx o bx más a. Entonces, con esa línea recta, cuya pendiente es esta fracción y cuyo corte en el eje de las x es 1 sobre A3, ya puedo predecir valores de y2 en función de x2. Entonces, yo, para lo que yo pueda, para lo que yo necesite, uso la recta para calcular valores de y2, que yo sé que para llevarlos a los términos del problema original, tengo que calcular el inverso porque y2 es 1 sobre el y original del problema. Entonces, esta sería nuestra recta, donde este es el corte de la recta con el eje de las x, y este es el valor de la pendiente. ¿De cuál recta? De la recta basada en el cambio de variables. No es pendiente de esta recta porque es que esto no es una recta, esto es una ecuación de razón de crecimiento. Entonces, con esos tres casos, vemos que lo que quiero que quede, digamos, como aprendizaje de esos tres casos, es simplemente que en muchas ocasiones, cuando tienes la necesidad de estudiar un fenómeno o una función para estimar valores de ella, para determinar estimar medidas no conocidas o evaluar comportamientos futuros, si tienes la ecuación explícita en la forma como la veíamos al principio, pues el criterio de los mínimos cuadrados permitiría analizarla a la luz de la suposición de que ella tiene comportamiento lineal. Si el análisis visual de los datos arroja que evidentemente la distribución de los datos en el plano cartesiano muestra que eso no tiene comportamiento lineal, no debería uno meterse con el criterio de los métodos cuadrados porque ese le permite calcular la mejor recta, pero esa mejor recta seguramente que no va a representar la tendencia de la variable porque la variable al verla nos damos cuenta que no tiene forma lineal. Entonces uno tiene que ver qué hace, o linealiza la relación para poder usar una línea recta, si lo puede hacer, y ya vimos al menos en 3 ejemplos que esa linealización implica manipular algebraicamente la expresión. Cuando no tenemos la expresión sino una tabla de datos, pues estos 3 ejemplos no nos sirven absolutamente de nada, pues porque yo no tengo la expresión en la que pueda aplicar transformación o cambios de variable, tengo un conjunto de datos. Pero si tú ves el conjunto de datos y ves que eso tiene una curvatura así, ya sé que eso no es lineal, entonces hay que
hacer la regresión polinomial, por ejemplo. Ya no podríamos acudir a manejar el problema con ecuaciones de grado 1. Tendríamos que acudir entonces a otra cosa. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos algo de eso aquí. Y esa otra cosa, pues no es nada más ni nada menos que hacer la misma regresión, pero no para ajustar una línea recta al conjunto de datos, sino una curva. Eso implica que el modelo inicial no sea A más BX, sino un modelo de grado superior, dependiendo de la observación que tú hayas hecho de los datos. Entonces, ese mismo concepto de la regresión lineal se puede hacer cuadrática, cúbica o de cualquier otro grado. Si tú tienes entonces un conjunto de datos como este que tenemos aquí, un conjunto X1, Y1, X2, Y2, etcétera, que es el mismo problema, y al graficarlo tú ves los n datos, ves que tienen una cosa así, pues no hagas una línea recta, ya lo hemos dicho varias veces, o sea, no le metas regresión lineal por mínimos cuadrados, haz regresión cuadrática. Por ejemplo, uno podría pensar, sí, es más fácil, o es más representativa de este conjunto de datos una parábola que una línea recta, porque la línea recta, como por ser recta, va a ser una cosa como así, o no sé si será así, depende de los valores reales de X y de Y, pero va a ser o crece o decrece, pero la línea recta no sube y baja, o sea, la línea recta o va creciendo para hacia el infinito o va disminuyendo, porque tiene una pendiente, o es horizontal, en el caso más simple. Pero entonces uno podría decir, mire, al ver los datos, vamos a hacer esto con regresión cuadrática, por ejemplo. No necesariamente la regresión cuadrática es la más representativa de esto, porque ahora bien, ¿qué pasa si tú tienes datos que bajan, suben, y si tienes más datos y los siguientes están por acá, por acá, por acá y empiezan a bajar? Entonces ya tendrías que una parábola serviría para esta zona, pero si hay otros datos por aquí en el plano que empiezan a bajar, entonces uno dice, oiga, ya esto como que solamente sirvió hasta aquí, porque de aquí para allá empezaron a bajar, entonces ¿qué hago? Ya no puedo predecir datos con esta parábola, porque en esta región de las X la parábola está por allá arriba y los datos están evidentemente en otra zona. Quizás ahí habría que pensar, como hay doble, si ese fuera el caso, viendo doble curvatura, una curva en forma de S, entonces ya sabemos que esas curvas son de grado 3. Entonces podríamos pensar en ajustar un polinomio de grado 3. Veámoslo por ahora con el grado 2 y luego nos preocupamos por el grado un poquito más alto. Entonces, si yo decido que después de observar estos datos, el polinomio que voy a intentar ajustar es uno de grado 2. El polinomio, siempre un polinomio de grado 2 es la recta más el siguiente término, A2x cuadrado. Este es el otro ejemplo que les decía. Yo no puedo ajustar aquí, o no debería ajustar aquí una parábola, porque de aquí para abajo, de este punto hacia la derecha, la parábola va a estar bajando, pero sí podría pensar en un polinomio de esta naturaleza que es de grado término más. Ok. Entonces, si se quiere trabajar con un polinomio cuadrático a un conjunto de n observaciones del tipo XY, o sea, pares ordenados en el plano cartesiano, el polinomio cuadrático ya sabemos que tiene la forma A0, término independiente, más A1, término en X, más A2, término en X cuadrado. Entonces, si yo quiero ajustar un polinomio de grado 2 con respecto a un conjunto de puntos en el plano, muy seguramente va a suceder lo mismo que sucedía cuando estábamos aplicando una línea recta, que es que para un determinado valor de X, el polinomio me da un valor de Y, y el Y correspondiente a ese X en la tabla de datos no es exactamente este mismo. O sea que para cada valor de X que yo use, el Y dado por el polinomio es el mismo es el Y dado de la recta
perdón, el y dado por el polinomio más un error. O sea, es el mismo y, no es el mismo y de la tabla de datos. Entonces, volvemos acá. Este valor de y me da una cantidad para este x y esa cantidad no necesariamente es esta misma. Entonces, la diferencia entre el y calculado por el polinomio y el y observado para el mismo valor de x, es lo que denominamos el error. Y eso es lo que está escrito aquí entonces en esta lámina, donde este término que se agrega aquí es el error que diferencia la altura o el valor de y calculado por el polinomio que voy a ajustar y el valor de y observado para ese mismo valor de x. Con el criterio de los mínimos cuadrados, entonces aquí la suma de los errores, de los cuadrados de los errores sería lo mismo que en el caso anterior, pero lo que hay aquí adentro es la diferencia de y entre el observado y el dado por el polinomio de segundo grado. El y sub i es el y sub i observado y estos tres términos son lo que calcula el y dado por el polinomio para el mismo valor de x. Entonces, por esto se hace sumatoria desde igual a 1 hasta n para sumar esas distancias para cada uno de los pares ordenados cuyos datos se conocen. Entonces, esto es la misma mecánica que en el caso de la línea recta, pero con un término más. Por lo tanto, aquí hay tres parámetros que hay que calcular, que son el A0, el A1 y el A2. En el caso de los mínimos cuadrados con línea recta, teníamos que calcular A0 y A1, que eran los dos parámetros de la recta. Pero como aquí estamos tratando de ajustar no una línea recta, sino una ecuación cuadrática, una parábola, entonces tengo que precisar A0, A1 y A2. Obviamente, de A1 y de A2 que hacen que esta suma sea la mínima posible, usamos el mismo procedimiento que habíamos usado con la recta, solo que aquí hay que tener en cuenta no solo A0 y A1, sino también A2. Entonces, esa suma, para minimizarla, obtengo sus derivadas, en este caso con respecto a A0, con respecto a A1 y con respecto a A2, e igualo esas tres derivadas a 0. Para los valores en los cuales los valores de A0, A1 y A2 que anulan esas tres derivadas son los tres valores que definen la mejor parábola que ajusta ese conjunto de datos. Entonces, obviamente esta expresión se tiene que derivar parcialmente con respecto a A0, parcialmente con respecto a A1 y parcialmente con respecto a A2. Como es un polinomio, las derivadas parciales con respecto a cada una de esas tres parámetros no son tan complicadas. Con respecto a A0, pues el 2 quedaría 2 por la sumatoria de esto a la 1 por la derivada interna, que la derivada interna con respecto a A0 es menos 1. Entonces me queda esta expresión. Derivar esta expresión con respecto a A1 es lo mismo, 2 por la sumatoria elevado a la 1 por la derivada interna, y la derivada interna con respecto a 1 es menos x, y por eso queda aquí menos x multiplicando a todo lo que está aquí adentro. Y derivar la expresión de la suma de los cuadrados de los errores con respecto a A2 también es un proceso relativamente sencillo. 2 veces la sumatoria elevado a la 1 por la derivada interna, que en este caso es menos x cuadrado. Entonces quedaría menos 2 x sub i al cuadrado por todo lo que hay aquí adentro. Aquí hay un pequeño detalle, que es que aquí esta x debería decir x sub i, y aquí esta también debería decir x sub i. Miramos, hacemos ese, es decir, vamos a corregir de una vez, aquí x sub i debe ir acá.
Ahora sí. Para que tenga sentido, porque aparece aquí x sub y, x sub y cuadrado. Este es el que aparece aquí, que es el derivada interna con respecto a 1, y este x cuadrado es derivada interna con respecto a 2. Ok, y entonces aquí tengo las tres expresiones de las tres derivadas parciales de la suma de los cuadrados de los errores, cada una con respecto a un parámetro. La primera con respecto a A0, con respecto a A1, con respecto a A2. Estas son tres ecuaciones simultáneas en términos de A0, A1 y A2. Cuando las igualo a 0, cuando esas tres sean iguales a 0 simultáneamente, esos son los valores de A0, A1 y A2 que hacen la mejor parábola para representar el conjunto de datos. Fíjense que la metodología es exactamente igual, lo único que se diferencia es que aquí aparece un término cuadrático. Entonces, de la primera ecuación, se desprende n veces A0 más la sumatoria de las x por A1 más la sumatoria de las x al cuadrado por A2 igual a la sumatoria de las y. Esto salió de aquí, de igualar esto a 0. Porque menos 2 veces por una suma igual a 0 es porque la suma vale 0 y de esa suma es que se desprendió esta ecuación. O sea, esto es más o menos, este pedacito es lo mismo de la regresión lineal, pero aparece un término cuadrático. De la segunda ecuación, de la segunda derivada al igualarla a 0, obtenemos esta expresión. Fíjense que también está en términos de A0, de A1 y A2, y los coeficientes son la suma de los valores de x conocidos, la suma de los cuadrados de las x conocidas y la suma de los cubos de las x conocidas. O sea que aquí hay que calcular más sumas para llegar a los valores de A0, A1 y A2. En la tercera ecuación, al ordenarla y despejar, me da suma de los cuadrados de x, o sea, esta suma es esta misma, por A0. Esta suma de los cubos de x, que es esta misma, por A1. Y esta suma de las potencia 4 de x, que aparece aquí nueva, por A2. Las tres ecuaciones están en términos de A0, A1 y A2. Lo que está en paréntesis en cada una de ellas son sumas de números que conozco, porque son sumas de x o de y o de cuadrados de x o de cubos o de lo que sea, según lo que dice aquí. Entonces, estos son tres ecuaciones lineales expresadas en términos de A0, A1 y A2 que tienen que ser resueltas un sistema de ecuaciones simultáneas de 3×3. Por eso habíamos visto o habíamos recordado antes las soluciones de sistemas de ecuaciones simultáneas, porque aquí son aplicables. Al resolver este sistema, entonces encontraremos A0, A1 y A2 que definen la mejor parábola para hacer el análisis de regresión cuadrática sobre ese conjunto de datos que nos dieron inicialmente. Si yo tengo, por ejemplo, una tabla de datos como esta, que corresponde a una variable leída en un experimento, si la grafico, encuentro que, bueno, si yo quisiera decir que esto es lineal, estaría haciendo una interpretación razonable, porque yo podría decir, bueno, es que esto lo podemos representar con una línea recta que va creciendo y que pasa por acá. O sea, obviamente la línea recta no va a interesar o no va a coincidir sino con uno que otro de esos datos, o de pronto con ninguno. Pero también puedo decir, bueno, vamos a hacer un ajuste, en lugar de la línea recta, un ajuste cuadrático. ¿Qué es mejor, este o este? Pues uno mira, si la línea recta representa en alguna medida la tendencia. Ahora, habría que ver qué pasa después de x igual a 9, ver que los valores siguen creciendo o siguen creciendo, cuál es el ritmo de crecimiento, porque si crecen más y más y más y más alto cada vez, la línea recta ya pierde sentido. Pero si mi universo de análisis es desde 0 a 10, la línea recta me daría una cierta calidad, pero la línea curva quizás me daría una calidad mejor. ¿Por qué? Porque yo veo que los errores, aunque esta es la línea que da la menor suma de errores al cuadrado, veo que la curva está como más en medio de los datos y presumo que hay una suma de errores menor. Esa es una presunción hecha al ojo
que habría que verificar calculando los dos modelos. Vamos a jugárnosla con este. Y entonces en este caso, con las ecuaciones que ya conocemos, pues simplemente se formula el sistema. El sistema de ecuaciones, estas sumas son sumas, entonces yo tengo aquí una tabla donde tengo las x, las y, la suma de los cuadrados de x, pues los cuadrados de x, los cuadrados, los cubos de x, la potencia 4 de x, el producto de las x por y, o sea, de este por este, y x cuadrado por y. ¿Por qué tengo esas columnas? Simplemente porque esas columnas son las que aparecen aquí. Esos datos debo sumarlas para poder encontrar estos datos. Pero si yo necesito la suma de los cuadrados de las x multiplicadas por y, entonces por eso tengo en mi tabla la suma de las x cuadrada multiplicado por y. Con estas columnas yo sumo los valores, los totales de cada columna y tengo mi sistema de ecuaciones simultáneas que me da esto. 19 a 0, 3 ecuaciones en 3 incógnitas. Ese sistema hay que resolverlo de alguna manera. Bien sea algebraicamente o con un método numérico o con el programa que tú tienes para resolver ecuaciones simultáneas o con una herramienta, lo que sea. Y al resolverlo resolverlo significa calcular cuánto vale A0, A1 y A2. Al calcular eso, ya tengo mi polinomio de grado 2 y con este ya puedo trabajar esa variable que era hasta ahora un conjunto de datos en una tabla y ya puedo decir, bueno, esa variable se comporta guardando, pues obviamente tiene una tendencia de esta naturaleza y puedo usar este modelo para trabajar con esa variable en lugar de solo trabajar con los datos suministrados en la tabla. Entonces, esta es la parábola correspondiente a esa ecuación. Y entonces yo tengo la posibilidad de manejar estos datos para los cálculos en que me resulte útil o manejar la ecuación de esta parábola para aquellos, por ejemplo, para estimar un valor en un punto donde no lo conozco. ¿Cuánto valdría la variable y en 4,6? Pues aquí no lo puedo tomar de la tabla. Si me piden en 4,5, yo sé que valió eso porque ese dato lo midieron en el sitio. Es un dato real, certero. Pero puedo estimar valores intermedios o puedo decir, bueno, con este comportamiento en el instante en x igual a 12, estimamos que el valor podría ser pues lo que nos dé la parábola en x igual a 12. No, es una estimación que no se conoce digamos, con certeza, pero es lo que hace la estadística, estimar valores no conocidos a partir de valores que ya conocemos. Bueno, creo que para cerrar, ese procedimiento, si yo necesito hacerlo para un grado superior, lo puedo hacer para todo el grado que quiera. Pero en la medida que meta más grados, el sistema final de ecuaciones sale más grande. Fíjate que para una recta salió de 2 por 2, para una parábola sale de 3 por 3, porque son 3 parámetros que hay que calcular en la parábola. Y si quiero un polinomio de grado 6, pues obviamente serán 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Entonces, para un grado m, tendremos m más 1 ecuaciones simultáneas para encontrar los m más 1 parámetros de la línea de ajuste. Ahí surgen los problemas que ya conocemos, que es que de pronto las ecuaciones no estén bien condicionadas porque los coeficientes salen muy grandes o muy pequeños y entonces eso hace que la solución del sistema de ecuaciones simultáneas tenga que enfrentarse por métodos como Gauss-Seidel o de otra manera porque las matrices acarrean mucho los errores. Bueno, creo que no podemos hacer más nada el día de hoy porque ya se nos está terminando el tiempo. Nos queda ver eso desde el punto de vista de la regresión múltiple, es decir, no en el plano, sino en el espacio, pero bueno, eso lo dejamos para la clase del próximo martes, después de que ustedes tengan su merecido reposo en este fin de semana de Puente de San José, que espero disfruten de una manera tranquila en unión de sus familias y de las personas que a ustedes les resultan apreciables. Bueno, terminamos aquí por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su presencia, su compañía, sus participaciones y espero que estén muy bien.
Veo que me han avisado por el chat hace algún tiempo que algunas personas se les fue la luz y están sin internet. Ahora vamos a empezar a tener otro problema porque ya como que empezó a llover en la ciudad y aquí cuando caen 2 gotas de agua se estallan los transformadores y empezamos a luchar otra vez con ese servicio. Esperemos que no nos cause tanto problema. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les reitero mi aprecio, mi cariño para todos ustedes. Les deseo que estén muy bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. Feliz fin de semana para todos. Gracias, profe. Feliz día, profesor. Cuídense mucho.